La cabina quedó vacía en mitad de la recta, la puerta abierta, la radio encendida, vomitando estática que parecía latir. La lluvia seguía cayendo, como si nada hubiera pasado. El camión avanzó unos metros más, sin conductor, hasta que la cuneta lo abrazó y el motor se apagó por sí solo. Alguien encontró la libreta de ruta sobre el asiento del copiloto, las páginas dobladas como si hubieran sido hojeadas con manos que ya no estaban, en el tablero. Una nota escrita con la caligrafía del hombre: no contestes la llamada. No había huellas alrededor, solo marcas en la tierra que empezaban como huellas de botas y terminaban en pequeñas impresiones, como dedos que se perdían en la línea blanca de la carretera. Eso es lo que abre este episodio de Horrores de Medianoche: 3 relatos de traileros mexicanos, 3 rutas que no terminan bien, 3 voces que la noche reclamó y que nunca volvieron a casa. Cada historia está basada en fragmentos recogidos en foros, en audios virales, en fotos borrosas y en la costumbre de la carretera de devolver recuerdos a quien la cruza. Este vídeo va de eso, de la ruta que exige pago, de la llamada que no se contesta sin consecuencias, de la carga que no debía moverse. Mira con cuidado, escucha despacio, y si alguna vez la carretera te ha hablado, cuéntalo después. La primera historia de hoy cuenta lo siguiente. La noche en que la primera ruta se rompió, la lluvia no era lluvia. Era una cortina que borraba distancias. El tráiler avanzaba con la carga asegurada, el piloto veterano con la mirada fija en el asfalto. La cabina olía a caucho y a café frío. El tablero proyectaba un rectángulo naranja sobre las manos, la radio, un ruido de fondo durante años, empezó a emitir una estática que no obedecía a ninguna frecuencia conocida. La estática se organizó en un ritmo que imitaba la respiración. La respiración se volvió memoria, la memoria se volvió presencia. En la cuneta apareció una mancha. No era sombra común, no tenía contornos humanos. Absorbía la luz de la lluvia como si la noche se tragara su propia claridad. La mancha se mantuvo inmóvil a la distancia justa para que el conductor la viera en el retrovisor y creyera que podía perderla si aceleraba. Pero la carretera no permite huir de lo que reclama. La radio comenzó a enumerar lugares, no eran coordenadas. Eran nombres que olían a casa, a cocina, a voces que ya no respondían. Cada nombre abría una en la cabina, una taza con café frío sobre la mesa, una llave oxidada en la palma de una mano que no estaba allí, una risa que no pertenecía al presente. Los objetos no aparecían con los ojos, se pegaban a la piel como si la memoria tuviera peso. El camión falló en compases que no correspondían a ninguna avería conocida. El motor tosió y luego guardó silencio en momentos que parecían marcar sílabas. El conductor sintió que las paredes de la cabina se acercaban. Bajó del camión porque algo en su cuerpo dejó de obedecer. La lluvia golpeó la lona, la linterna cortó la oscuridad y no encontró contornos sólidos, solo un vacío que absorbía la luz. La tierra de la cuneta estaba húmeda, no había huellas de botas, había marcas arrastradas, como si algo se hubiera deslizado hacia la carretera y luego se hubiera incorporado a la noche. Volvió a la cabina con la sensación de haber sido observado por algo que no necesita ojos. La puerta se cerró sola detrás de él. Dentro, sobre el asiento del copiloto, apareció una muñeca de trapo con los ojos cosidos. La muñeca no estaba en la carga, no estaba en la lista de inventario, estaba allí como una ofrenda o una advertencia. En el tablero, pegada con cinta, una nota con su propia letra: no contestes la llamada. No había diálogo, solo la orden. Arrancó y la carretera le devolvió escenas que se superponían a la realidad. Una casa con la puerta abierta, una mesa con platos sin lavar, una mano que dejaba caer una llave. Cada duraba un parpadeo y dejaba un residuo pegajoso en la piel. La mancha en la cuneta reaparecía en cada recta, siempre a la misma distancia. No se podía adelantarla, no se podía perderla. La radio dejó de ser un aparato y se convirtió en un canal por el que algo hablaba sin palabras. No había voces claras, había intención, había demanda, llevar, traer, recordar. Llegó al pueblo con la cabina fría, la puerta abierta, la nota en el tablero. La gente lo miró con una mezcla de lástima y miedo. Revisaron la cabina y encontraron objetos que no pertenecían a su viaje. Una foto de una mujer que no conocía, una llave oxidada, la muñeca de trapo. Nadie quiso tocar la muñeca. Esa noche durmió en una pensión barata con la radio apagada y la puerta cerrada con llave. No durmió, cerró los ojos y la mancha en la cuneta estaba más cerca.
Soñó con una melodía infantil, lenta y desafinada. Soñó con manos pequeñas golpeando desde dentro de una caja. Se despertó con la sensación de que algo le había rozado la cara. No había marcas, solo la certeza de que algo había pasado por encima de él sin dejar rastro físico. Al día siguiente, la muñeca había desaparecido. En su lugar, sobre el tablero, otra nota. Su letra. Otra orden. No contestes la llamada. Desde entonces, la ruta se convirtió en un mapa de ausencias. La radio busca frecuencias que no existen. La mancha aparece en la cuneta. A veces se ve desde el retrovisor, otras se siente detrás como una presión en la nuca. Intentó cambiar de carretera, intentó dejar el camión, intentó desaparecer en la ciudad. Nada funcionó. La presencia no necesita seguir las ruedas, alcanza por resonancia por el eco del nombre. La última vez que intentó huir, la carretera devolvió su propia cara en la radio, distorsionada, repitiendo la misma nota encontrada en el tablero. No hubo diálogo, no hubo explicación, solo la certeza de que algo lo había reclamado y que de algún modo él había aceptado ser mensajero. La cabina quedó vacía en mitad de la recta, la puerta abierta, la radio encendida, la lluvia seguía cayendo, la libreta de ruta sobre el asiento del copiloto, las páginas dobladas, la nota «No contestes la llamada». Las marcas en la tierra que empezaban como huellas de botas y terminaban en pequeñas impresiones que se perdían en la línea blanca. La carretera se llevó más que un hombre, se llevó la certeza de que hay llamadas que no se contestan sin pagar. Y la noche, paciente, espera al siguiente que crea que puede cruzarla sin dejar nada atrás. Espero que les haya gustado el primer relato de hoy. Si es así, les agradecería que dejasen un me gusta, y si quieren más historias como esta, suscríbanse al canal y terminen el video hasta el final. Lo que se viene, les dejará sin aliento. El segundo relato de esta noche dice así. La carretera vomitó luz blanca y luego se tragó todo lo demás. La luna se partió en dos. El asfalto brilló como un espejo roto. Un tráiler avanzó con la carga asegurada y el conductor miró la línea divisoria como quien mira un juramento que no puede romper. La noche olía a caucho caliente y a metal viejo. El silencio tenía peso. La dashcam registró la primera anomalía sin avisar. Una sombra apareció sobre la línea blanca. No caminaba, se deslizaba. No tenía piernas. Tenía una sucesión de contornos que parecían manos pegadas unas a otras, como si la noche hubiera cosido figuras con retazos de oscuridad. El conductor redujo la velocidad. La sombra se multiplicó. Aparecieron más figuras alineadas, avanzando por la pintura como si la carretera fuera un altar. No había cuerpos, solo superficies que reflejaban cosas que no pertenecían a ese tramo. Cocinas con platos sucios, pasillos con luces apagadas, rostros que se desvanecían antes de que la cámara pudiera enfocarlos. La dashcam captó un detalle que nadie creyó al principio. En el reflejo de una de esas sombras se veía la propia cabina pero vacía, con la puerta abierta y la radio encendida. El tráiler siguió. La fila de sombras mantuvo el paso. No importó la velocidad, no importó la distancia. La línea blanca las alimentaba. La carretera las llamaba por su nombre sin pronunciarlo. En la radio, una estática que no era estática empezó a formar patrones. No eran palabras, eran melodías rotas. Fragmentos de canciones infantiles, ralentizados, como si alguien hubiera estirado el tiempo hasta que las notas se volvieron viscosas. El conductor sintió que la sangre se le helaba en las venas. No hubo diálogo, solo la certeza de que algo lo observaba desde el borde del mundo. La primera aparición tocó el lateral del tráiler. No dejó marca en la chapa, dejó otra cosa, un frío que se pegó a la piel y una humedad que olía a sal y a tierra removida. La cámara registró cómo la pintura blanca se ondulaba, como si fuera una membrana que respiraba. De la ondulación emergieron manos pequeñas, manos que no pertenecían a adultos, manos que se aferraron a la defensa del tráiler y se quedaron allí como si esperaran ser llevadas. El conductor intentó acelerar. El motor respondió con un gemido que no era mecánico. La cabina se llenó de imágenes superpuestas. La casa donde creció, la voz de su padre llamando desde la cocina, la cara de una mujer que había amado y perdido. Cada imagen duraba un parpadeo y dejaba un residuo, una sensación pegajosa que se adhería al cuero del asiento.
La carretera ya no era solo asfalto, era un archivo que devolvía recuerdos a quien la cruzaba. Llegó a la primera gasolinera, bajó del camión con las manos temblando. La gente lo miró como a un hombre que había visto demasiado. Mostró la grabación. La pantalla devolvió la fila de sombras, la línea blanca que se abría como una herida, las manos pequeñas pegadas al tráiler. Un anciano que trabajaba allí dijo una palabra que nadie esperaba: no vuelvas por las 7. No explicó por qué, no hizo falta. Esa noche, en el foro donde los camioneros comparten rutas y advertencias, alguien subió una foto borrosa. La foto mostraba la línea blanca y sobre ella una huella húmeda que no correspondía a ninguna mano humana. Los comentarios se llenaron de testimonios, luces que se apagan, radios que repiten nombres, sombras que caminan por la pintura. Algunos decían que era una leyenda, otros que habían perdido a alguien en esa ruta. Nadie quería ser el siguiente. A la madrugada siguiente, el conductor volvió a la carretera. No por valentía, por necesidad. La carga debía llegar. La línea blanca lo esperaba como una herida que pide sutura. La fila de sombras apareció de nuevo, esta vez más cerca, esta vez con algo que se pegaba a la chapa y dejaba un rastro de humedad y olor a infancia olvidada. La dashcam captó un detalle que heló la sangre de quienes lo vieron después. Una de las sombras se volvió hacia la cámara, y por un instante la lente mostró no un rostro sino una sucesión de recuerdos. Se vieron manos que no eran suyas, una cocina con una radio antigua, una risa que no pertenecía a ese lugar. La imagen duró un parpadeo y luego se deshizo en estática. El conductor sintió, en la nuca, la presión de algo que respiraba muy cerca. No hubo contacto físico visible, hubo sin embargo una transferencia, la sensación de haber sido observado por alguien que colecciona memorias. El tráiler empezó a perder piezas de la carga. No se caían por accidente, se desvanecían. Primero una caja, luego una manta, luego una silla. En su lugar quedaban pequeñas huellas húmedas que se dirigían hacia la línea blanca y desaparecían en ella. La carga no se robaba, se reclamaba. La carretera tomaba lo que necesitaba para completar su procesión. El conductor intentó detenerse. La fila de sombras se alineó frente al camión y formó una barrera que no era sólida, pero que detenía la voluntad. No se podía pasar, no se podía retroceder. La carretera exigía un pago y el pago era memoria. En la radio, la melodía infantil se volvió más clara. No era una canción cualquiera. Era la canción que su hermana tarareaba de niño. Era la canción que su hija había cantado una vez en la cocina. La melodía se pegó a la piel como una lengua fría. El conductor sintió que algo le arrancaba fragmentos de su vida y los pegaba a la línea blanca. Cuando por fin logró avanzar, lo hizo con la sensación de haber dejado algo atrás. No supo qué, no supo cuánto. La cabina estaba más ligera, la radio sonaba hueca. La dashcam había grabado, en los últimos minutos, una sucesión de imágenes que nadie pudo explicar. Manos pequeñas que se despegaban de la pintura y se pegaban a la chapa, rostros que aparecían en el espejo retrovisor y se desvanecían, una figura que por un segundo mostró la cara del propio conductor, pero con los ojos vacíos. Llegó al destino con la carga incompleta, descargó lo que quedaba, pagaron, se fue, pero la carretera no lo dejó ir del todo. Al día siguiente, la policía local encontró el tráiler detenido en una cuneta. La puerta abierta, la radio encendida, la dashcam aún grabando. No había rastro del conductor. No había huellas que llevaran a un pueblo cercano, solo marcas en la tierra que empezaban como huellas de botas y terminaban en pequeñas impresiones que se perdían en la línea blanca. La grabación fue revisada por muchos. Los expertos dijeron que no había manipulación. Los foros se llenaron de teorías. Algunos hablaron de fenómenos electromagnéticos. Otros, de rituales antiguos. La mayoría, sin embargo, prefirió no nombrarlo. La carretera había cobrado. Semanas después, en un mercado de segunda mano, apareció una silla que pertenecía a la carga desaparecida. La silla estaba húmeda. Tenía pequeñas marcas en la madera, como si alguien hubiera intentado agarrarse a ella desde dentro. Quien la compró dijo que, la primera noche que la puso en su casa, escuchó una melodía infantil que venía de la radio, aunque la radio estaba apagada.
Dijo también que, al mirar por la ventana, vio la línea blanca de la carretera reflejada en el cristal, y en esa línea, por un instante, una fila de sombras que caminaban hacia su casa. La historia se convirtió en advertencia. La advertencia se convirtió en leyenda. La leyenda se convirtió en señal. Hoy, cuando alguien menciona las 7, la gente baja la voz. Hoy, cuando un tráiler pasa por esa recta, algunos cierran los ojos y rezan en silencio. Hoy, la carretera sigue reclamando, la dashcam sigue grabando, la radio sigue emitiendo estática que a veces suena a canción, la línea blanca sigue siendo un umbral, y en la última imagen que la cámara guardó, antes de que la grabación se cortara, se ve algo que nadie ha querido explicar del todo. Una mano pequeña, pegada a la pintura, que se vuelve hacia la lente y muestra por un instante una palma con marcas que parecen letras. Las letras no forman una palabra clara, forman un rastro que conduce a otra ruta, un rastro que nadie ha seguido del todo, y lo que sigue a ese rastro es lo que realmente cambia todo. Y por último, la tercera historia de este video de traileros mexicanos. La caja llegó envuelta en lona negra sin remitente. La carga no tenía papeles claros. El pago fue demasiado alto para preguntar. El conductor aceptó porque la ruta era directa y la noche, larga, la niebla se pegó al asfalto como una lengua que olfatea. El camión avanzó con la luz corta, la cabina caliente y el motor marcando kilómetros. La lona respiraba. Al principio fue un sonido sordo, como si algo dentro se acomodara, luego la vibración subió de tono y empezó a responder al ritmo del motor. No era un golpe, era una pulsación que imitaba un corazón. Se detuvo en la cuneta porque la mano le falló, bajó con la linterna y la lluvia le pegó en la cara. La lona estaba húmeda, pegada a la madera, al tocarla sintió un frío que no venía del aire. La pulsación respondió a su contacto. La radio dentro del camión se encendió sola y una melodía infantil salió lenta, como si alguien la arrastrara por el barro. Levantó la lona con cuidado, no había nada sólido. Un vacío oscuro que absorbía la luz de la linterna. El vacío parecía tener profundidad, como una boca que no respira. El olor que salió no era putrefacción ni perfume. Era algo intermedio, humedad antigua, tela mojada, y un rastro de algo que olía a casa olvidada. Volvió a la cabina con la sensación de haber tocado una ausencia. La puerta se cerró sola, la radio siguió con la melodía, ahora más clara. Y en la pantalla del tablero apareció una imagen que no estaba allí antes. Una cocina con azulejos rotos, una mesa con platos, una silla vacía. La imagen duró un parpadeo y dejó un residuo en la vista, como si la retina guardara una foto que no corresponde al lugar. Condujo, la caja empezó a moverse dentro del remolque. No era un desplazamiento casual, era un golpeteo rítmico, como si algo intentara salir. Las luces del camión parpadearon, la radio repitió la misma melodía. Pero ahora con voces superpuestas que no eran voces humanas. El aire en la cabina se volvió denso, pegajoso, la respiración del conductor se hizo corta. En la siguiente recta la niebla se abrió y apareció una figura en la cuneta. No caminó hacia el camión, se quedó inmóvil, observando. No tenía rasgos definidos, tenía sin embargo un movimiento en la superficie, como si debajo de su piel oscura algo se agitara. Manos pequeñas, manos que golpeaban desde dentro, la caja golpeó con fuerza. El remolque crujió, la carga se desplazó hacia la puerta trasera, el conductor frenó de golpe, la lona se tensó y por un instante pareció que algo empujaba desde dentro con intención. La cerradura de la puerta trasera vibró como si alguien la tocara desde fuera. Abrió la puerta. La oscuridad dentro no era ausencia, era presencia comprimida. Un olor a infancia y a metal caliente salió en una bocanada. En el suelo del remolque había marcas húmedas, pequeñas, como si manos hubieran intentado agarrarse a la madera. La linterna iluminó algo que no debería existir, una fila de huellas diminutas que subían por la pared del remolque y desaparecían en la lona. Cerró la puerta y se alejó. La radio ahora no solo emitía melodía, emitía fragmentos de conversaciones que no eran suyas. Fragmentos de nombres, fragmentos de direcciones. La cabina se llenó de voces que no pedían, que reclamaban. Siguió. La carretera empezó a devolverle escenas de su propia vida. La casa donde creció. La risa de un hermano. La cara de una mujer que había amado y perdido. Cada duraba un parpadeo y dejaba una marca en la piel, una sensación de pérdida que no se podía explicar. En un peaje, la luz del panel mostró una sombra que cruzó por detrás del camión.
No había nadie en la carretera. La sombra, sin embargo, dejó una estela de humedad en el asfalto. La cámara del peaje registró algo que luego nadie quiso ver. La lona del remolque moviéndose como si respirara, y una mano pequeña que se asomaba por una rendija con dedos que se curvaban como si buscaran un borde donde agarrarse. La carga empezó a desaparecer. Primero una caja, luego una manta, luego una silla. No caían por accidente. Se desvanecían en el aire, dejando en su lugar pequeñas huellas húmedas que se dirigían hacia la línea blanca y se perdían en ella. El conductor intentó detenerse. La lona se tensó con violencia. Algo golpeó desde dentro con fuerza suficiente para doblar la chapa. La radio explotó en estática y en medio del ruido se distinguió una frase que no era frase, un conjunto de sílabas que sonaban como un nombre. El camión arrancó solo. Las manos pequeñas ahora se pegaban al exterior del remolque, dejando marcas que parecían letras. Llegó a un pueblo y dejó lo que quedaba de la carga. Pagaron, se fue, pero la sensación de haber sido tocado por algo que colecciona recuerdos no lo abandonó. Esa noche, en la pensión, soñó con la lona abierta y con manos que salían en fila, como si una procesión hubiera decidido marchar hacia la carretera. Se despertó con la sensación de que algo le había rozado la cara. No había marcas. Solo la certeza de que algo había pasado por encima de él sin dejar rastro físico. Al día siguiente, la policía encontró el camión detenido en una curva, la puerta trasera abierta. La lona tirada en el suelo. La caja había desaparecido. No había huellas que llevaran a un pueblo cercano. Solo marcas en la tierra que empezaban como huellas de botas y terminaban en pequeñas impresiones que se perdían en la línea blanca. La investigación no dio respuestas. La grabación de la dashcam mostró, en los últimos minutos, una sucesión de imágenes que nadie pudo explicar. Manos pequeñas que se despegaban de la pintura y se pegaban a la chapa. Rostros que aparecían en el espejo retrovisor y se desvanecían, una figura que por un segundo mostró la cara del propio conductor, pero con los ojos vacíos. Semanas después, en un mercado de pulgas, apareció una manta que pertenecía a la carga. Quien la compró dijo que, la primera noche que la puso en su casa, escuchó una melodía infantil que venía de la radio, aunque la radio estaba apagada. Dijo también que, al mirar por la ventana, vio la línea blanca de la carretera reflejada en el cristal y en esa línea por un instante una fila de manos que caminaban hacia su casa. La última vez que se supo del conductor fue una nota encontrada en la libreta de rutas, una frase escrita con prisa y con la caligrafía temblorosa. La frase no pedía ayuda, la frase era una advertencia. La frase decía que la carretera no toma lo que no le pertenece, lo reclama. La lona volvió a aparecer en otra ruta. La caja reapareció en un remolque distinto. La melodía sigue sonando, a veces en radios apagadas, a veces en la memoria de quienes la escucharon. Y la línea blanca sigue siendo un umbral. La carretera no es solo asfalto, es un registro. Es un lugar donde se guardan deudas, y hay cargas que no se entregan sin pagar. Si has llegado hasta aquí, escucha esto con atención. Cuando viajes de noche, asegúrate de la procedencia de la carga. No aceptes paquetes sin remitente. Mantén la radio en una frecuencia conocida. Si algo suena fuera de lugar, detente en un lugar seguro y pide ayuda. No ignores las notas, por extrañas que parezcan. Y si sientes que la carretera te devuelve recuerdos que no son tuyos, aléjate. No es cobardía, es supervivencia. Estas historias no son solo sustos, son advertencias envueltas en metáforas. La ruta recoge lo que dejamos atrás. La noche devuelve lo que olvidamos. Y a veces, lo que creemos transportar es lo que nos transporta a nosotros. Si esto te ha removido, comparte tu experiencia en los comentarios con calma. Si la historia te ha puesto los pelos de punta, deja un me gusta. Si quieres seguir desenterrando rutas y voces que la noche no quiere que se olviden, suscríbete. Hay hilos que no se cierran hasta que alguien decide tirar del último nudo, y lo que sigue a ese nudo es lo que realmente cambia todo.